Muy buenos días familia Achiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una carne molida deliciosa, muy fácil de preparar y que les va a quedar jugosa, no tan seca, así que anoten todos los tips. Lo primero que vamos a hacer pues es cortar todos los ingredientes que va a llevar esta receta: 2 cebollín, un tomate bien maduro y medio pimentón rojo. Adicional, obviamente, un dientecito de ajo le va a aportar muchísimo sabor. Por favor, agréguenlo, así que lo vamos a cortar o incluso lo puedes también machacar o macerar. Luego vamos a cortar el cebollín, cebolla larga, cebolla verde o cebolla junca, 2 aproximadamente, y los vamos a cortar cuidadosamente para que queden muy chiquitos. Ahora vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva, pero muy poquito, a una sartén, y allí vamos a poner un dientecito de ajo y vamos a poner la cebolla. Vamos a dejar que se vaya cocinando un poquito, pero siempre a fuego medio bajito. Mientras tanto vamos a ir cortando el pimentón. Recuerden, medio pimentón rojo, pueden usar también verde o amarillo, no pasa nada, pero el rojo pues le da un sabor delicioso también, así que córtenlo bien pequeñito. Súper importante este tip, pasen el cuchillo varias veces. Luego vamos a repetir el proceso con un tomate. No me voy a demorar mucho, lo vamos a cortar bien pequeñito y repetimos el mismo proceso que con el pimentón. Ahora es momento de llevar el pimentón a la sartén. Vamos a mezclar y vamos a dejar a que se empiece a cocinar un poquitico. Luego de unos 3 minutos aproximadamente vamos a agregar el tomate. Integramos el tomate y por supuesto pues acá lo que estamos haciendo es un hogao o un sofrito, que es el que le va a dar también mucho cuerpo a la carne y va a permitir que la carne nos quede suavecita, como húmeda, y que no nos quede bien seca. Los condimentos a gusto, a mí me encanta ponerle pimienta de cayena, cúrcuma, comino y por supuesto achiote o páprica. Si no tienes achiote puedes poner páprica, si no tienes páprica puedes poner achiote. Revuelve muy bien y vamos a esperar hasta que esto tome un poquito más de cuerpo, a que se cocine un poco más el tomate, aproximadamente unos 5 minutos a fuego medio. Evita que se te seque mucho. Este es el punto en el que tiene que quedar el sofrito. Luego ponemos la carne. Estoy usando unos 500 gramos de carne molida y vamos a ir integrándolo con la salsa. En mi caso, esta carne no se me descongeló totalmente. Había unas partes que tenían un poquito de hielo, es decir, que le va a aportar un poquito de agua a la mezcla, así que no pasa nada, eso está muy bien. Luego agregamos sal y pimienta al gusto y luego mezclamos y vamos a dejar a la primera cocción de esta carne. Mientras yo hago esto, mis corazones, los invito a que me regalen un like, y mientras tapamos la olla pues te invito a que te suscribas a este canal. Mientras tanto, corazones, 5 minutos a fuego medio bajo, y después de los 5 minutos vamos a mezclar, vamos a ir mirando cómo va la carne, chequeando si va muy seca, si le hace falta de pronto un poquito de agua. Yo en mi caso le voy a poner un poquito más de agua, y esto va a ayudar a que precisamente la carne no se siga deshidratando y nos quede bien seca, y que nos quede más bien humectada, bien hidratada. Luego le vamos a poner un poco de cilantro. El cilantro le va a dar muchísimo sabor. Esto va a ser opcional, le puedes agregar cilantro o perejil, y luego lo llevamos de 5 a 7 minutos a fuego medio bajo. Luego, al finalizar este periodo, lo que voy a hacer es volver a integrar cilantro. A mí me encanta cómo resalta los sabores. Este es el punto en el que tiene que quedar la carne, no la sobrecocines, porque pasa exactamente igual como cuando asas carne, que te va a quedar muy seca. Si les ha gustado, mis amores, esta receta de hoy, los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita en la función de todos, y también que me regalen un like, súper importante para nosotros que nos regalen cada like. Y mientras tanto pues yo les quiero aconsejar que lo acompañen así como yo lo estoy haciendo, con frijoles, arroz y aguacate. Es un almuerzo exquisito y ya tienen la receta de carne molida para que hagan en sus casas.
Al final les dejo todos los ingredientes usados en esta receta, al igual que en la caja de información, y los invito a que se suscriban a este canal. Un beso gigante. Chao.